inmediatamente a la palabra de Dios. Vamos a ir a Abdías, el cual hemos estado estudiando estos últimos domingos. Espero que ya hayan aprendido dónde está Abdías, por si de pronto nunca habían pasado sobre él. Ya sabemos el contexto, ya hemos sabido de qué trata, ya sabemos para quién iba, ¿verdad? Abdías, capítulo 1, el único capítulo que tiene. Entonces, haciendo un breve repaso por lo que hemos estudiado ya, vemos una declaración de Dios para castigar a Edom. Eso lo podemos ver de los versos 1 al 18, donde hay una visión de parte de Abdías llamando a las naciones a ir en contra de este pueblo. El Señor le dice que por causa de su soberbia, por causa de su rebelión, porque estos creían o su confianza derivaba o venía del lugar de donde provenían, es decir, de su casa, eran o vivían en lugares altos, hechos de roca y de piedra, los cuales al ojo humano serían impenetrables, es decir, Edom creía que nunca sería vencido por el lugar tan alto en que él se encontraba, y allí nadie podía incursionar, nadie podría hacerle la guerra. De ahí se derivaba su confianza. Vimos cómo el ser humano también cree que está muy arriba, por encima aún de Dios, y cree que nada lo va a poder arrojar de allí, que nunca podrá aterrizar a favor de los designios de Dios, pero sabemos que no es así. El Señor aplastará a las naciones que sean rebeldes, el Señor irá en contra de todos aquellos que no quieren hacer su voluntad, y eso es lo que nos muestra el libro de Abdías, la humillación de Edom. Y si ustedes se dan cuenta, lo que leyó el anciano Pablo, vimos la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Cristo cómo fue humillado y cómo fue exaltado luego de la resurrección. Aquí podemos ver algo parecido. Esto sería un antitipo de Cristo, de lo que fue Cristo. La humillación de Edom y la exaltación del pueblo de Israel. Y ese es el ejemplo nosotros que debemos seguir, el ejemplo que Cristo vivió. Nosotros debemos humillarnos para llegar a ser exaltados. No al contrario, este mundo como piensa a lo contrario que piensa Cristo, lo que vive este mundo es contrario a los designios de Dios. Este mundo piensa en exaltarse, ¿verdad? Pero sabemos cuál será su fin. Será la humillación, será la condenación. Entonces, vemos de estos versos del 1 al 18, el Señor les dice cuál es el crimen que tiene en contra de ellos y cuál va a ser la condena. Entonces vemos la declaración de Dios para castigar a Edom, y al final, del 19 al 21, hay una promesa de Dios de un nuevo orden moral, de lo que el Señor establecerá. Dentro de esa declaración de Dios para castigar a Edom, dentro de los versos 1 al 18, vemos primero un llamado a las naciones. Este no es un llamado al arrepentimiento, simplemente es una declaración de Dios del juicio que va a proferir, es decir, de lo que va a hacer y que ya está hecho, ya está predeterminado, y ya lo vamos a ver por qué. Luego hay una determinación de Dios de humillar al orgulloso Edom. Y si lo traemos al contexto nuestro, a los días de hoy, porque es que la palabra nos permite, y la belleza de la palabra es que lo que pasa valga la redundancia, lo que pasa en el pasado, también sucede hoy de la misma forma. El pecado es el mismo. Lo que pasa es que el hombre se ha vuelto un poco más creativo en violar las leyes y mandamientos de Dios, pero el pecado sigue siendo pecado, separación de Dios. Como dice una traducción, no dar en el blanco, errar al blanco, eso es el pecado, transgredir la ley de Dios. Entonces, Dios está determinado
Es decir, hay una determinación de Dios para humillar al orgulloso Edom y también para humillar al que no se quiere humillar, al que quiere estar por encima de los demás, al que se jacta, como decía Filipenses, que cada uno no mire por encima al otro, sino que mire por el bien de otro. También hay una determinación de Dios a saquear a Edom, es decir, Edom será saqueada, será robada, será despojada, y lo fue, sucedió. Del verso 5 a 6 nos muestra cómo los amigos o los que se decían ser amigos en los que Edom confiaba, estos fueron sus peores enemigos. Estos fueron los que los traicionaron, estos fueron los que no dejaron nada para ellos, porque un ladrón va tras lo que le conviene, pero estos no serían como los ladrones. Recuerden que vimos que no iban solo tras lo de ellos, también destruirían todo. Entonces vemos aquí que Edom sería saqueada, sería despojada, sería robada, y no solo eso, sino también destruida. Así será también el hombre que quiera ir en contra de Dios, el que sea desobediente, será despojado de todo lo que tiene, y aún lo poco que tiene le será quitado, como dice la parábola. Y al final, para terminar esta introducción, el sermón pasado, vimos la vulnerabilidad de Edom al juicio de Dios. ¿Qué es ser vulnerable? Estudiamos esto. Ser vulnerable es no tener defensas. ¿Ustedes recuerdan algo que pasó, algo muy trágico que pasó aquí hace como 30 años, la toma de Mitú? La toma de Mitú mostró la vulnerabilidad del pueblo, porque el pueblo no tenía defensas para un ataque de un enemigo de esa magnitud. Eran 1000 contra ¿cuántos? ¿Contra 30? Es decir, estaban expuestos a un ataque, estaban vulnerables, estaban sin defensas. Edom estaba vulnerable al juicio de Dios. El hombre, es increíble, las naciones buscan ejércitos fuertes, tanques, armas de guerra, aviones, y gran parte de su presupuesto se gasta en la defensa militar. Si ustedes ven las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, bueno, todas estas grandes potencias, gran parte de su presupuesto, del presupuesto que tiene la nación, gran parte se gasta en la defensa militar. Soldados, armas, aviones, repito, misiles, armas atómicas, para la defensa. Pero ni todas esas armas servirán ante el juicio de Dios. Por más armas que tenga el hombre está vulnerable al juicio de Dios si no se arrepiente. La única forma de que no estemos vulnerables al juicio de Dios, de que no estemos indefensos al juicio de Dios, es por la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros en la cruz. Esa es la manera en que nosotros seremos defendidos, porque abogado tenemos a Jesucristo, y Él es el que intercede, Él es el que nos va a defender el día de juicio, y en el día del juicio simplemente va a haber una ratificación de nuestro estado, porque el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado, y simplemente el día de juicio va a haber un anuncio de esto que nosotros ya sabemos, que ya estamos justificados, que ya estamos redimidos. Entonces no estaremos sin defensa, porque tenemos al mejor abogado, el que nos compró, el que nos redimió. No estaremos vulnerables al castigo de Dios. Estaremos con la mejor defensa que alguien pueda tener, el mejor abogado que alguien pueda contratar, que ni aún todo el dinero del mundo lo puede hacer, ni aún la mejor defensa bélica, es decir, armamentista, puede lograrlo. La más grande defensa creada por el ser humano no se compara a lo que Cristo hace por nosotros, no se compara a lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque no hay mejor defensa. Y esa es la manera
que usted debería presentarse delante del Padre. ¿Cómo? Con la justicia de Cristo, perdón. Entonces, pero el que no tiene esta defensa, el que se presenta con su obra, así como Adán y Eva se presentaron delante de Dios con sus hojas, pues serán culpables y serán vulnerables del juicio de Dios. Ahora vamos a ver la cruel indiferencia de Edom a la aflicción de Judá, es decir, la indiferencia que hubo cuando el pueblo de Judá fue atacado. Se dice que fue en la incursión del imperio de los caldeos, el imperio babilónico, que Edom no hizo nada y se alió con el enemigo, y no solo se alió, se burló de las calamidades, y no solo eso, sino que los que trataron de escapar, ellos lo mataron. Y vemos tal indiferencia en el mundo el día de hoy, la indiferencia del hombre hacia su prójimo. Y vamos a leer el verso 10, del 10 al 14, por favor, todos juntos. Abdías 1, 10 al 14. A la voz de 3 vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevabas extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Mire que el Señor hace un resumen detallado, no solo de la omisión del pueblo de Edom para con su hermano Jacob, porque eran pueblos hermanos. No se trata solo de omitir, se trata de que se confabularon, se alegraron y además de eso los mataron. Es un reclamo que está haciendo el Señor, es una sentencia que está profiriendo, que está diciendo. Y yo me puse a leer y hay 8 no debiste, no debiste, no debiste, no debiste, no debiste, no debiste, no debiste. En otras versiones aparece distinto, en otras versiones dice, por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puesta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio, no te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción, no te jactes en el día de su angustia, no entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina, no te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina, no te apostes en las encrucijadas para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Mire todo lo que hicieron, ¿verdad? Está diciendo que por esa violencia que ellos habían hecho contra Jacob, su hermano, será vergüenza para ellos y serán cortados para siempre, como lo fueron cortados muchas descendencias, como fueron cortadas las descendencias de Jeroboam, de los reyes de Acab, que el Señor los exterminó para siempre. ¿Por qué? Porque es que se ponían a un lado el día en que extraños se llevaban sus riquezas. Cuando los iban a invadir, ellos simplemente no los defendieron, dejaron que sucedieran las cosas. Extranjeros entraron por la puerta de ellos y ellos no hicieron nada. Se alegraron más bien cuando fueron exterminados. Cuando el pueblo de Israel fue exterminado, ellos se alegraron. Fíjense bien, se alegraron.
Y ahora, además de eso, en el día de su ruina, se apoderaron de sus riquezas. No solo omitieron, sino que se alegraron y además de eso los robaron, los despojaron. Y además de eso, cuando querían salir de lo que estaba sucediendo, cuando el pueblo de Israel quería huir, ellos los emboscaron y los mataron. Miren todo lo que hicieron. Eran dignos de juicio, así como nosotros somos dignos de juicio, pero por la misericordia de Dios, porque creímos en Cristo como único y suficiente Salvador, el juicio fue sobre Cristo. Pero el que no cree en Cristo, el juicio será sobre él mismo. Cruel indiferencia del ser humano en contra de la maldad. Hoy día es más común ver la indiferencia y la apatía. Es más común ver cómo se violentan los mandatos de Dios y no parece haber una reacción de la iglesia de Dios. Aún dentro del pueblo de Dios vemos que nadie se levanta contra el mal. Hasta el silencio nuestro y la omisión nos hace cómplices del malvado. La Biblia es clara, como lo dice el Salmo 1. Vamos al Salmo 1, por favor. Vamos a leer un poco el Salmo 1. Fíjense bien. Habla de la bienaventuranza del varón que no anduvo en consejo de malos, que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos. Es decir, los malos son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el día del juicio. Entonces, si vemos esto en positivo, por decirlo así, cuando empieza hablando el verso 1, el capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué le sucederá al que anda en consejo de malos? ¿Qué le sucederá al que anda con los malos? ¿Qué será lo contrario de una bienaventuranza? ¿Qué será lo contrario de una maldición, verdad? Entonces, ¿qué pasa con el que está en camino de pecadores? ¿Qué pasa con el que está en consejo de malos? ¿Qué pasa con el que está en silla de escarnecedores? Con el que se burla de los demás. ¿Qué será? ¿Qué será de aquel que no medita en la palabra de Dios? ¿Qué será de aquel que en la palabra de Dios no encuentra contentamiento o no está su delicia? ¿Qué será lo que le sucederá? Entonces, no debemos ser copartícipes con el malvado, no debemos compartir sus sendas, no debemos ni siquiera tener en cuenta lo que dice el incrédulo. Edom está condenada por su participación en contra de su hermano Israel. Sus ambiciones o la lealtad era con el mundo, y eso lo vemos en cómo se alió con los extranjeros y dejó de lado los absolutos morales y espirituales de Dios. Cuando nosotros vamos y nos aliamos contra el mundo, con el mundo, y estamos de acuerdo con lo que dice el mundo, dejamos de lado a Dios, dejamos de lado los absolutos morales de Dios, sus mandamientos. Y ellos dejaron de lado estos absolutos para ir corriendo apresurado a hacer el mal. Cuán parecida es la realidad del que no obedece a Dios. Solo busca ¿qué? Su conveniencia, sin importar lo que piense Dios de ello. O nunca se preguntan qué piensa Dios de esto o de aquello. ¿Usted se pregunta esto cada vez que va a tomar una decisión? ¿Será que esto es bueno, agradable a Dios? ¿Será que esto edifica? ¿Será que esto no edifica? Porque cuando no tomamos en cuenta a Dios, nuestra lealtad está con el mundo. Y si está nuestra lealtad con el mundo, somos desleales con Dios. El que solo quiere ir en pos de sus ambiciones y sus pasiones, tiene su lealtad para con el mundo y le ha dado la espalda a Dios y es culpable de esta alianza maldita y será juzgado por ello. Así como ellos fueron culpables por estar aliados con el enemigo. Igual que sus enemigos serán condenados, justamente condenados.
Ahora, ustedes se preguntan, ¿cuál es su aliado? ¿Su aliado es Cristo Jesús? ¿O usted dice ser cristiano, pero su comportamiento dice lo contrario? ¿Sus palabras son unas, pero sus acciones van en contra de sus palabras? ¿Quién es su aliado? ¿Cuál es su aliado? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su lealtad? Vamos al Salmo 83:5, por favor. Salmo 83:5. Porque, ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hace la simiente de la serpiente? Que a través de todo su plan, de todo su desarrollo, lo que busca es ¿qué? Ir en contra de los designios de Dios. Salmo 83:5 dice, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Recuerden que sabemos, y nosotros lo sabemos, que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando hacer alianzas, buscando hacer estrategias para ir en contra del pueblo de Dios, para ir en contra de la voluntad de Dios. Ellos siempre están trabajando, siempre están planeando, siempre están conspirando, siempre se están confabulando. Y son, por decirlo así, de un solo corazón. Pero claro, ese solo corazón es para ir en contra de Dios. Así es el que no tiene la lealtad para con Dios. Y dice el Proverbios 17:5, por favor, más adelante. Proverbios 17:5. Hablando de la burla que profirió Edom en contra del pueblo de Dios. Hablando de lo terrible que es burlarse del pueblo de Dios, burlarse de las cosas de Dios, burlarse de Dios, porque burlarse del pueblo de Dios y de las cosas de Dios es burlarse de Dios. Edom aparentemente no le declararía directamente la guerra a Dios. Con estas acciones le está declarando la guerra al pueblo de Israel, va en contra del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, es de Dios. Por lo contrario, todo lo que se haga en contra del pueblo de Dios es como si usted lo hiciera contra Dios. Todo lo que usted haga en contra de su hermano cristiano, de una persona que se dice ser cristiana, no solo lo está haciendo en contra de él, lo está haciendo en contra de Dios. Tenga eso por seguro, téngalo en mente. Proverbios 17:5, leámoslo todos, por favor. 1, 2, 3. ¿No? El que se burla del pobre ofende a su creador. Yo tengo otra versión. El que se alegra de verlo en la ruina no quedará sin castigo. Mire, el que se burla del pobre ofende a su creador. Mire con la burla con que Edom estaba haciendo para ellos, es decir, la burla con que se estaba burlando, valga la redundancia. Ellos se burlaban de su infortunio, de su suerte. Pero ¿qué pasa? El que hace eso está ofendiendo a Dios, lo ofende. Las semillas de este comportamiento, es decir, del comportamiento de los edomitas, vienen desde sus inicios, desde Saúl, recuerden. Recordemos que Saúl tuvo en poco su primogenitura, las bendiciones del pacto, porque él se casó con mujeres hititas, es decir, le dio poca importancia al pacto de Dios, le dio poca importancia a la primogenitura, a lo que Dios había decretado. ¿No les parece familiar? Hoy en día la gente tiene en poco la palabra de Dios, tienen tan poca estima lo que Dios dice, lo tienen por allá en un rincón. Así es pues el que no quiere reconocer a Dios ni a su justicia, no tiene en cuenta a su Hacedor, ni mucho menos le reconocerá como Señor, ni le tendrá en cuenta en su vida, es decir, le tendrá en poca estima, como lo dije anteriormente. Edom personifica al mundo, es decir, en Edom está representado el mundo, sus mentiras, sus engaños, su orgullo, su soberbia, sus burlas, los asesinatos. En Edom está representado el mundo. Es una copia de lo que se representa
o de lo que hay hoy en día. Es un símbolo de los enemigos de Dios y de su pueblo. Es decir, todo el que está en contra de Dios debería verse representado en lo que Edom fue. Enemigo de Dios, enemigo de su pueblo, le puso trabas al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hace hoy el enemigo? Pone trabas a lo que Dios quiere que se haga, pone trabas al pueblo de Dios, pone trabas a la educación de nuestros hijos, pone trabas a lo que quiere Dios que se enseñe. En otros países no hay libertad. Es decir, el diablo se ha encargado y ha confabulado para que hayan trabas para el pueblo de Dios y el evangelio no llegue donde debe llegar. Pero gracias a Dios por esa promesa que dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, y por más persecución que haya, la palabra de Dios va a seguir extendiéndose cada día más y más y más, no importa lo que suceda. Y cuanto más haya persecución, más va a haber la extensión del evangelio, más personas se van a levantar. Pero ¿será que estamos esperando que haya una persecución o que corran riesgo nuestras propias vidas para que discipulemos y para que enseñemos? ¿Será que sí? ¿Será que tiene que haber una catástrofe para que nosotros abramos nuestra boca y al menos le enseñemos a nuestros hijos? ¿Será que tiene que suceder esto? Edom personifica todas estas cosas del mundo, todas estas características del enemigo de Dios. El día que Dios le retribuya la maldad al incrédulo, ese día serán destruidos los enemigos de Dios y de su pueblo. El día que Dios profiera su juicio, es decir, dictamine su juicio, porque como dice Isaías, y el hacha ya está puesta a la raíz del palo. Es decir, el árbol ya va a ser derribado. El día que esa hacha derribe ese árbol, ese día vendrá el juicio de Dios. Y ese día será retribuida la maldad del incrédulo. Será retribuida, es decir, se le devolverá al malo todo el mal que ha hecho. Ese día serán destruidos los enemigos de Dios, los enemigos de su pueblo. Edom será castigado y Jacob será restaurado. El mundo, los que fueron en contra de Dios serán castigados y el pueblo de Dios será restaurado. Leamos el 15, por favor. El 15 al 18 de Abdías, 15 al 18 de Abdías. ¿Lo tenemos? Dice así la bendita palabra, la voz de tres, del 15 al 18, 1, 2 y 3. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl será estopa, y los quemarán y los consumirán, y aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Cercano está el día. Entonces miren cómo esta profecía que iba en contra de un solo pueblo, aquí en el capítulo, en el verso 15, ya toma una forma más universal, ¿verdad? Ya no es solo contra Edom, porque dice, cercano está el día de Jehová sobre todas
las naciones. Y dice, como tú hiciste se hará contigo. Una retribución en contra de la maldad, una retribución en contra de la incredulidad, una retribución en contra del que solo hizo mal. Hay una retribución, porque Dios es justo. Entonces, miren cómo ya esta profecía toma un sentido más universal, repito. Ya podemos ver que también cobijará a los malos de todas las naciones, pueblos. Se acerca ese día en que como Edom fue castigada y arrasada, destruida, lo serán también los enemigos de Dios y de su pueblo, pues toda boca altanera será cerrada, toda mentira será juzgada, todo pecado será juzgado y condenado. De hecho, como dice San Juan 3:18, como lo leímos, el que no cree ya ha sido condenado. Ese es el único pecado que el Señor no perdona, la incredulidad. Porque si alguien no cree en Cristo, pues ¿qué pecado le van a ser perdonados si no cree en el que perdona los pecados? Vamos a Isaías 52, por favor. Isaías 52, verso 11 y verso 12. Isaías 52, verso 11 y verso 12. Yo lo voy a leer para ustedes, yo lo tengo en una versión diferente. Dice, ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor todopoderoso contra todos los orgullosos, contra todos los arrogantes, contra todos los altaneros. ¿Para qué? Para humillarlos. Para humillarlos. Es tan sencillo como eso. El orgulloso es aquel que no reconoce lo que otro hace. El orgulloso es aquel que cree que todo lo que hace está bien y que no necesita someterse y que no necesita una supervisión. Esa es una persona orgullosa. Y en este contexto una persona orgullosa es alguien que no reconoce el señorío de Cristo. Es alguien que no reconoce que Cristo pagó por sus pecados. Es alguien que no reconoce que hay alguien por encima de nosotros, que hay un hacedor y que no necesita un salvador, que no necesita quien lo salve, que por su propia obra puede salvarse o simplemente cree que el más allá no existe y que no hay nada más, que solo hay nada después de la muerte. Ese es el orgulloso, el que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Y claro, mucho menos reconocerá el sacrificio de Cristo. Entonces miren, aquí vemos un telón más amplio, donde en principio solo era contra Edom esta profecía, pero ahora vemos en esta amplitud que esta condena es en contra de la obra perversa de la humanidad, del que no cree. El Señor nos está presentando este pequeño ejemplo de castigo, de condena en contra de Edom. Es un pequeño ejemplo, siendo este el prototipo o un ejemplo pequeño o a pequeña escala de lo que será el juicio en contra de las naciones. El Señor no se detendrá hasta que todo sea purificado. El Señor no se detendrá hasta que el mundo sea purificado de todos sus enemigos y sean exterminados. Suena dura esa palabra, ¿no? Exterminio. Pero mire, aún hay tiempo para todo aquel que está entre los vivos. El común denominador que existe entre Edom y los enemigos de Dios es su rebelión. Es decir, ¿qué era lo que impulsaba a Edom? Su rebeldía, su rebelión. Ellos eran rebeldes. Tengamos cuidado con la rebeldía. Y eso es lo que impulsa hoy en día al ser humano, la rebeldía. Estar en contra de Dios, rebelarse contra Dios, porque eso fue lo que hizo Adán y Eva, rebelarse contra Dios. Eso fue lo que hizo el diablo, rebelarse contra Dios. Eso fue lo que hizo Caín, rebelarse contra Dios, etcétera, etcétera, etcétera. La rebelión. Eso fue lo que hizo Saúl, el anterior rey a David. Fue rebelde, no reconoció, pecó igual que David. Ambos fueron pecadores.
Lo que sucede es que Saúl era rebelde y no quería comparecer, no quería agachar su cabeza. Fue rebelde, y esa rebelión es lo que caracteriza a Edom, y esa rebelión es lo que caracteriza al no creyente, a los enemigos de Dios. La rebelión ha sido desde el principio, ha sido la gran brecha, es decir, ha sido lo que separa los creyentes de los no creyentes, es lo que separa al hombre de Dios. Y la rebelión será condenada, como lo fue condenada aquí. La rebelión del mundo será condenada. En el verso 16, cuando dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, bebió de la copa de la ira de Dios, pero el Señor fue misericordioso por el pacto que tenía con el pueblo de Judá. Él fue misericordioso, pero con estos va a haber justicia, porque dice, beberán continuamente, es decir, no va a parar. Todas las naciones beberán continuamente, es decir, seguido. Beberán y engullirán, es decir, cuando alguien engulle es como si le estuvieran dando algo como a las malas, ¿verdad? ¿Sí? Como cuando los niños no quieren comer y dice, se lo come a las malas. No, mentiras. Pero sí, es como si le estuvieran dando a las malas. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Es decir, después de que el Señor profiera su juicio, después de que el Señor dictamine su sentencia, beberán la copa de la ira del Señor y serán condenados, serán exterminados. Entonces, cuando dice Abdías que beberán continuamente, es semejante a las celebraciones de los borrachos, ¿verdad? Quienes no paran hasta estar perdidos. Un borracho, hasta que no esté borracho, hasta que no se pueda parar, no para. Sigue y sigue y sigue y sigue bebiendo, ¿verdad? Así será la copa de la ira en contra de las naciones, que procurarán y rogarán que Dios pare su castigo, pero el Señor hará que beban de ella obligatoriamente, pues no quisieron arrepentirse. Estamos en el periodo de la gracia, donde es por voluntad propia. No esperemos a que sea obligatorio, y si es obligatorio, es condenación. Mis hermanos, y gracias a Dios por la misericordia, no me canso de darle gracias a Dios por su bendito evangelio. Cristo bebió la copa amarga de la ira de Dios voluntariamente. Él se sometió al castigo y bebió la ira que era en contra de nosotros. Y al nosotros creer en Cristo Jesús, en su obra, ya no beberemos de la copa del juicio, porque ya otro nos sustituyó. Cristo bebió de esa copa de ira que venía del Padre por nosotros. Ya usted y yo no tendremos que beber de ese castigo, porque ya ese castigo fue sobre Cristo. Cristo ya fue enjuiciado y fue hallado culpable y fue condenado por la transgresión de muchos. Y Él nos reemplaza, nosotros le damos su pecado y Él nos da su justicia. Esa es la maravilla del Evangelio, esa es la maravilla que muchos no entienden. El Señor ya hizo toda la obra, ahí es que creer en esa obra. Claro, y si usted dice que cree, pues muéstreme su fruto, muéstreme los frutos o el fruto de su fe. Ya Cristo bebió por nosotros, ya Él nos dio su justicia. Ay de aquel que tenga que beber por sí mismo de la copa amarga de la ira de Dios, no se lo deseo a nadie, pues tendrá que presentarse el día de su juicio con su propia obra, con su propia justicia, y será condenado a muerte eterna, y beberá, él tendrá que beber la copa amarga del juicio de Dios continuamente. Vamos a Mateo 26:39, por favor. Y yo lo leo para ustedes, dice Mateo 26:39, yendo un poco más allá, se postró en tierra y oró y dijo: Padre mío, si es posible,
no me hagas beber este trago amargo, esta copa de la ira, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Padre, el Hijo sometiéndose al Padre, Cristo bebiendo la ira amarga, Cristo bebiendo la ira del Padre voluntariamente. Porque es que esa es la característica de un cristiano, la mansedumbre, la humildad, el sometimiento. En eso usted conoce, o es una de las características de un cristiano, el sometimiento. La ira de Dios es derramada sobre Cristo. Su juicio fue sobre Él. ¿Crees esto? Que la ira de Dios es derramada sobre Cristo y que Él se sometió voluntariamente. ¿Crees esto? ¿O quieres tú experimentar el juicio de Dios y beber su copa y beber su ira y hacerlo continuamente y engullir continuamente? Hoy es voluntario, mañana será obligatorio. Será lugar santo, dice el verso 17. Nunca más será la víctima de ejércitos que lo roben, lo saquen. Hay una promesa. El monte de Sión será de nuevo santo, puro, será purificado por Dios. Luego el verso 18, veremos cómo el fuego de Jacob y la llama de José, estos dos unidos, consumirán a los de la casa de Saúl, que serán como una estopa, es decir, como una espuma. Y ustedes saben que si usted pone fuego sobre una espuma, esta se consume rápidamente. Y es muy interesante cómo al final del verso 18 dice, porque así ha hablado el Señor. Esa es como la firma, ¿no? Esto es una afirmación de lo que aquí se dice ya se ha determinado y que no hay vuelta de hoja. Esto es una cláusula, una determinación definitiva del juicio de Dios en contra de las naciones, en contra del rebelde, en contra del altivo, pues las naciones han de rendir cuenta delante de su Creador. La justicia de Dios llama a las naciones a rendir cuenta, porque Él es justo y se necesita justicia para entrar al cielo. ¿Ustedes sí saben que se requiere ser perfectos para entrar al cielo? Se requiere perfección. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacerlo. Solo en Cristo somos perfectos. Porque el Padre mira a Cristo, mira el sacrificio de Cristo. Y por eso seremos perfectos. Ya se ha determinado, ya es una determinación definitiva. Y del 19 al 21 vamos a ver cómo el Señor da un nuevo orden moral, una promesa de Dios. Aquí al finalizar el capítulo de Abdías hay una promesa de redención, una buena noticia, tal cual es el Evangelio, pero antecedido de las buenas noticias están las malas noticias. Están las malas noticias, hay malas noticias. Y esta es la separación del hombre caído de Dios, que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero si hay un arrepentimiento genuino, un cambio de rumbo, todas las malas noticias serán reemplazadas por las buenas noticias del Evangelio, de que Cristo murió por los pecados. Leamos Abdías 19 y 21, por favor. Abdías 19 y 21. Todos juntos, por favor. Abdías 19 y 21, la voz de 3. 1, 2 y 3. Y los del Negueb poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negueb, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Hay una promesa
y no solo una promesa de que ellos volverían, sino de una extensión de sus dominios, o de que recuperarían sus dominios, como lo fue en esas épocas doradas del reinado de David y reinado de Salomón y de otros reyes. Los exiliados del pueblo de Dios regresarían a tomar posesión de lo que Dios les había dado, sus tierras. Y al final habla de unos libertadores, ¿verdad?, que los van a librar de la mano de sus opresores, salvadores, como los jueces de épocas pasadas. Recuerdan que los jueces eran como los libertadores del pueblo, y Dios levantaba jueces como prototipo de Cristo, de libertador Cristo. Este gobierno de ese momento les traería una paz y una seguridad, aunque no duradera. La única paz duradera y eterna es en Cristo Jesús. Miren esto, Nehemías 9:27, apúntenlo, dice Nehemías 9:27, dice: por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste, ¿qué? Salvadores para que los liberaran de sus enemigos. Salvadores para que los liberaran de sus enemigos. El Señor levantaría salvadores para que los liberaran de sus enemigos. Este verso, es un presagio o es una profecía. Es decir, algo que está pasando antes, que dice que va a pasar. Es una profecía al Mesías que vendría y el dominio que ejercerá cuando su reino sea consumado en su segunda venida. Es un prototipo de la venida de Cristo, de un Salvador que vendrá a reinar, y su reinado no tendrá fin. Y cuando esto suceda, toda rodilla se doblará, Filipenses 2:11, y confesará que Jesucristo es el Señor. Y por su justicia llamará a rendir cuentas a la humanidad, y el reino será del Señor para toda la eternidad. Si bien todo lo que vemos y no vemos es de Dios, viene de Dios y es para Dios. Salmo 47:2 dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Abdías nos está dando un punto de referencia diferente. El reino será del Señor, porque Él traerá a juicio a sus rebeldes enemigos y liberará a sus escogidos de manera definitiva. Dios será todo en nosotros, como dice 1 Corintios 15:28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y su pueblo glorioso, por su gloria nada más, triunfante o ganador, reinará para siempre junto a Cristo. Judá encontraría una esperanza sin la persecución edomita. Nosotros encontraremos una esperanza eterna, y ya la hemos encontrado. Encontramos una esperanza eterna en contra de nuestros perseguidores. Y encontraremos reposo en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y es eterno, es para toda la vida. En esta profecía también nosotros debemos hallar un consuelo, mis hermanos, porque luego de esas malas noticias, de esa condenación, vienen las buenas noticias. Debemos hallar consuelo, y más que eso, porque hay un reposo que nos espera. Mire, la semana es un prototipo, de lo que estamos viviendo y de lo que será. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hallamos reposo el día domingo. Ese es nuestro día de reposo. El domingo es prototipo de la tierra prometida, es de lo que será, porque nosotros estamos esperando por ese reposo eterno, así como los hebreos, como los israelitas salieron, ¿verdad?, del pueblo de Egipto a la tierra prometida, porque el Señor dijo que allí les daría reposo. Nosotros esperamos por esa tierra prometida, donde hallaremos un reposo definitivo y una paz duradera y un señorío de Cristo completo. A nosotros nos espera un reposo.
Esa tierra prometida futura y reinado de paz es de carácter eterno. Pues que dice Apocalipsis 11:15, búsquenlo por favor, Apocalipsis 11:15, ya para terminar. Es el último libro de la Biblia, yo creo que ese es el más fácil de encontrar, ese y Génesis. Apocalipsis 11:15, todos juntos por favor a la voz de 3, 1, 2 y 3. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén.